Y nos pedían, la primer pregunta era demostrar que esto era una base para R3. Y luego nos daban un vector y teníamos que escribirlo como combinación lineal de estos tres vectores. Bueno, vamos a ver cómo podíamos haber contestado esta pregunta. Hay muchas maneras de contestarla. Una, fíjense ustedes, si me pueden demostrar este conjunto es una base, y nos vamos a la definición que nosotros vimos al comenzar el concepto de base, pues tendríamos que demostrar dos cosas. Que nuestro conjunto es linealmente independiente y además que genera. ¿Verdad? Eso tendremos que hacer si nos vamos a la definición de lo que es una base para un espacio vectorial. Entonces había que demostrar estas dos cosas. Sin embargo, nosotros desarrollamos teoría que nos decía lo siguiente. Fíjense, otra manera de resolver el problema sería demostrar que mi conjunto formado por estos tres vectores es linealmente independiente. ¿Qué sabemos? Sabemos que la dimensión de nuestro espacio es 3 y tenemos un conjunto formado por tres vectores que es linealmente independiente. Entonces, dado que la dimensión es 3, automáticamente tiene que ser base, porque va a ser un conjunto máximo linealmente independiente. Esa sería otra manera de demostrar nuestro ejercicio. Otra sería demostrar que este conjunto formado por tres vectores me genera todo R3 y usar que la dimensión del espacio donde estamos trabajando de nuevo es 3. Fíjense, si ya genera a R3 y su dimensión es 3, el conjunto formado por alfa 1, alfa 2, alfa 3 automáticamente tendría que ser linealmente independiente, porque de no serlo, alguno de ellos tendría que ser combinación lineal de los otros dos. Entonces, estaríamos trabajando con un conjunto de dos vectores, ya sería LI porque si nos fijamos en los vectores, ninguno es múltiplo del otro. Sería un conjunto LI que generaría R3, y luego entonces la dimensión de R3 sería 2, lo cual es una contradicción. Entonces, fíjense, esta pregunta la pudieron haber contestado por el inciso A, por el inciso B o por el inciso C. Cualquiera de esas tres es válida. Entonces, demostrar que la más sencilla, pues va a ser esta.
aunque finalmente luego para el ejercicio 4, que yo les dije, están usando la misma base, tendrían que demostrar que estos tres vectores me generan AR3. Bueno, entonces vámonos por el inciso B. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. Bueno, entonces si queremos demostrar que es linealmente independiente, pues simplemente tomamos una combinación de estos tres vectores y la igualamos al vector 0, ¿verdad? Una combinación del vector 0 con estos tres vectores. Y bueno, entonces de aquí es muy fácil tener x más z igual con 0, 2x más 3y menos 6z igual con 0, y finalmente y menos 3z igual con 0. Entonces hacemos nuestra matriz hacemos operaciones elementales entre los elementos de esta matriz, eso ya lo saben hacer, y llegamos a la matriz identidad. Es difícil hacer esto y por lo tanto concluimos que x, y y z tienen que ser el escalar 0. Y por lo tanto, nuestro conjunto formado por estos tres vectores es linealmente independiente y además, sabiendo que la dimensión de nuestro espacio es 3, entonces automáticamente tiene que generar a R3 y con eso terminaríamos, ¿verdad? Y si no, muchos se fueron por la pregunta A, por la respuesta A o la respuesta B. Es correcto, pero bueno, esta sería una forma más sencilla. Una observación es que el resolver estas ecuaciones pues es bien sencillo y muchos no emplean su matriz asociada al sistema, sino empiezan a hacerlo como lo hacían en la secundaria. Entonces, no sé por qué no quieren emplear lo que se les ha enseñado como futuros matemáticos para resolver este tipo de cosas. Entonces se quedan en sus conocimientos de la secundaria y lo pueden hacer porque este es un sistema realmente muy sencillo de resolver, pero cuando tengan sistemas que no lo van a poder hacer como sus métodos que le aprendieron en secundaria, pues ahí sí no van a poderlo lograr dar la respuesta. Entonces, aquí en clase han aprendido los métodos que usan los matemáticos. Entonces, ahí es esa observación. Bueno, entonces, luego teníamos que tomar un vector, el vector, déjenme ver, el vector menos 2, 3, 0. Y había que escribirlo como combinación lineal de estos tres vectores. Bueno. Entonces, de nuevo nos planteamos nuestro sistema. Hacemos nuestra matriz aumentada.
resolvemos nuestro sistema y nos va a quedar esta matriz. No era difícil encontrarla haciendo operaciones elementales entre los renglones de la matriz. Y ya de aquí entonces tendríamos que x tiene que ser menos 9, y tendría que ser 21 y z tendría que ser 7. Y con eso respondemos la primera pregunta del examen. Ahora bien, de una vez me voy a lo siguiente. Imaginémonos que nos vamos por el inciso A. Y hay alguna persona que quiso demostrar ambas cosas. Que sus tres vectores son LI y además que generan AR3. Bueno, pues ya vimos cómo demostrar que son linealmente independientes. Ahora imaginémonos que hay alguna persona que quiso irse por el inciso A y entonces quiere demostrar esto. Bueno, entonces tomamos un elemento CR3 y queremos ver que se escribe como combinación lineal de los vectores alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces nos planteamos como nuestra ecuación hacemos nuestra matriz aumentada, ¿verdad? Hacemos operaciones elementales entre los renglones de nuestra matriz y llegamos a la siguiente matriz. Y bueno, entonces ya tenemos, ¿verdad? Que entonces el que andamos buscando es 3A menos B, 3C. El Y que andamos buscando es menos 6A más 3B menos 8C. Y finalmente el Z que andamos buscando es menos 2A más B menos 3C. Y con eso demostramos que estos tres vectores nos generan R3, ¿verdad? Es otra manera de contestar. Ahora bien, fíjense, hubo gente que me resolvió todo esto. Muy bien. Y entonces están resolviendo de manera general el cómo, dado un elemento de R3, escribirlo como combinación lineal de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Hicieron todos los cálculos y lo hicieron muy bien. Pero fíjense, cuando van a contestar cómo escribir al vector, lo voy a poner aquí, cuando yo les doy el vector beta, que era 1 menos 6, 3, y les pido
escribirlo como una combinación lineal de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, pues si ya tienen la solución general para eso, pues simplemente sustituyen, en este caso para beta, A es 1, B es menos 6 y C es 3. Y con estos datos los sustituimos aquí. Y 6 menos 3, ¿no, maestra? C es menos 3, a ver. Sí, menos 3. Muchas gracias. Menos 3. Sí, muchas gracias. Gracias. Lo sustituimos, ¿verdad? En X, lo que yo puse en negro, y ya encontramos la solución. Y fíjense, muchos cometieron este error. Ya tenían resuelto esta ecuación en general, aquí con lo que tienen en color negro. Pues no emplean eso. Y para escribir a beta como combinación lineal de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, de nuevo resuelven la ecuación para esos datos, como lo hice anteriormente. Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Haciendo trabajo de más y de más y de más y de más. Y pues, ya sea como futuros matemáticos o físicos, pues ya tienen que ir entendiendo todo esto, que si ya tienen resuelto el problema de manera general, pues ya para un caso particular, pues nada más sustituyo los datos, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya dimos 3 maneras distintas de resolver el problema número 1. Las 3 son válidas. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? No, ninguna. Bien. Entonces, vámonos al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos daban un espacio vectorial sobre el campo F y nos decían que el conjunto formado por alfa 1, alfa 2 y alfa 3 es una base para B. Y lo que teníamos que demostrar es que el conjunto formado por alfa 1 más alfa 2, alfa 1 más alfa 3 y alfa 2 más alfa 3 también es una base para B. Bueno, va de nuevo, muchachos, fíjense. Si me dan el dato, este conjunto formado por 3 vectores es una base para B, automáticamente yo sé que la dimensión de B tiene que ser 3. Ahora bien, este conjunto que tengo aquí está formado por 3 vectores. Si yo demuestro que este conjunto es linealmente independiente, y dado que la dimensión de B es 3, automáticamente ya tiene que ser una base, ¿verdad? Y con eso bastaría. Bueno, entonces vamos a demostrar que es linealmente independiente. Entonces, tomemos una combinación lineal del vector 0 con estos 3 vectores y veamos que la única solución es la trivial. Bueno,
Entonces hacemos lo siguiente, tomamos x más y. Ambos, ¿verdad? Escalares están multiplicando alfa 1 más, ahora me fijo en los que multiplican a alfa 2, que es x más z. Y finalmente alfa 3, que es y y z. Y este es el vector 0. Ah, pero como esta es una base para mi espacio vectorial B, tiene que ser linealmente independiente. Entonces, si yo encuentro esta ecuación, dado que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son LI, los escalares tienen que ser todos iguales a 0. Ah, bueno. Entonces, de ahí saco el dato de x más y tiene que ser 0, x más z tiene que ser 0, y finalmente y más z tiene que ser 0. Pues resuelvo este sistema. Lo resuelvo y es fácil llegar a esto. Con eso tendríamos que x, y z tienen que ser 0. Entonces me voy a esta ecuación. Eso quiere decir que estos vectores son LI, y dado que estoy trabajando con un espacio de dimensión 3, ya tiene que ser una base. ¿Se entendió? Sí, profesora. Bueno, voy a cambiar para irnos al ejercicio 3. El ejercicio 3 nos daban un subconjunto de R4 que consistía en todos los vectores de la forma es decir, todos estos vectores son los que tienen su primera y tercera entrada iguales, ¿verdad? Y había que demostrar que era un subespacio de R4 y luego encontrar una base para él. Bueno, entonces, el demostrar que fuera subespacio, teníamos varias maneras. Por ejemplo, una es primero demostrar que es diferente del vacío. Y bueno, el vector formado, ¿verdad? Todas sus entradas, el vector 0, es claro que está aquí. Pero si no, pues hay muchos. Fíjense, basta que poner 1, 1, 1, 1. Este también está aquí, ¿verdad? Y pongan cualquiera que tenga nada más su primera y tercera entrada igual, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner menos 5. Aquí lo que yo quiera, le pongo raíz de 2. Aquí sí a fuerzas menos 5 y aquí le pongo pi, ¿verdad? Y eso está aquí. Entonces hay muchas maneras de demostrar que W es diferente del vacío. Ahora bien, lo que tengo que hacer ahora es tomar un par de elementos de W un par de escalares
y demostrar que este vector se encuentra en W. Pero este vector, ¿quién es? Este vector es y es un vector que tiene su primera y tercera entrada iguales y por lo tanto se encuentra en W. Y con estos dos pasos ya tenemos que W es un subespacio de R4. Ahora bien, ¿cómo encontrar una base para este subespacio? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces queremos encontrar una base para este subespacio. Fíjense, si tomamos un vector arbitrario de este espacio, pues lo que podemos observar es lo siguiente. Si yo tomo el vector que se encuentra en W, 1, 0, 1, 0, luego el vector 0, 1, 0, 0, que también se encuentra en W, y finalmente el vector que también se encuentra en W, puedo escribir este elemento arbitrario de W de esta manera, es decir, como combinación lineal de estos tres elementos que se encuentran en W. Por lo tanto, concluimos que el espacio generado por estos tres vectores es W. Claro, todavía no es una base. Entonces tendríamos que ver si son linealmente independientes. Bueno, pues otra vez formamos nuestra ecuación, ¿verdad? Y obtenemos esta matriz. Y bueno, de aquí vamos a concluir que la única combinación lineal que existe de estos tres vectores igualado al vector 0, R4, es cuando todos los escalares son iguales a 0 y con eso concluimos que son LI y por lo tanto ya tendríamos una base, la que nos piden para W. Y con eso tendríamos el ejercicio número 3. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ninguna. Bien, vámonos al ejercicio 4. El ejercicio 4 nos pedían encontrar una aplicación lineal definida de R3 en R2, tal que la imagen de alfa 1 fuera este vector, la imagen de alfa 2 fuera este vector, y finalmente la imagen de alfa 3 fuera este vector. Y yo les dije que notaran ustedes que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 eran los vectores del ejercicio 1
que previamente ya habíamos demostrado que era una base para R3. Entonces, nosotros sabemos un resultado que nos dice que si tú tienes una base, tienes un espacio vectorial B y un espacio vectorial W. Si tú tienes una base para B, y tú tienes N vectores en W, no te interesan cómo sean esos vectores, inclusive podrían ser algunos de ellos iguales. Entonces existe una única aplicación lineal definida de D en W, tal que no pasa para todo I, desde 1 hasta N. Bueno, entonces como alfa 1, alfa 2 y alfa 3 es una base para R3, tal aplicación lineal existe y además es única. ¿Cómo la encontramos? Eso ya lo habíamos hecho en clase. Entonces tenemos que tomar cualquier elemento de R3 y escribirlo como combinación lineal de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Pero nosotros ya sabemos qué poner en estos cuadritos, lo resolvimos al principio, ¿verdad? Bueno, eso sí, lo resolvieron viendo que el espacio generado por alfa 1, alfa 2 y alfa 3 es todo R3. Y si no, pues ahorita se resuelve, ¿verdad? Y bueno, ya lo resolvimos nosotros hace 20 minutos y entonces ya nada más yo voy a poner los datos que encontré. A ver, déjenme copiarlos de mis apuntes. Ya lo hicimos. Aquí es 3A menos B más 3C. Aquí es menos 6A más 3B menos 8C. Y finalmente aquí es menos 2A más B menos 13, ¿verdad? Bien, y entonces con esos datos, ¿verdad? Ya podemos encontrar quién es la imagen de este vector bajo esta transformación lineal que sabemos que existe y además es única. Pues es igual, ponemos este escalar que multiplica la imagen de alfa 1 bajo t, el siguiente escalar, que multiplica la imagen de alfa 2 bajo t y el último escalar. Sustituimos, ¿verdad? Sabemos que este tiene que ser el vector 1, 1. Sabemos que este tiene que ser el vector 1, 2. Y sabemos que este tiene que ser el vector 0, 1, ¿verdad? Bueno, somos cuidadosos en hacer los cálculos. Y esto nos quedará como 2b menos 3a menos 5c (6b) menos 11a menos 16c. Y ya lo tenemos. Bueno,
Nos permite también encontrar quién es la imagen y el kernel de esta aplicación lineal. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? No, ninguna. Bien, voy a cambiar. De los resultados que vimos en clase es que si teníamos una base para nuestro dominio, que en este caso es alfa 1, alfa 2 y alfa 3, una base para nuestro dominio, entonces la imagen está generada por las imágenes de los básicos. La pregunta pues era nada más acordarse de eso. Ya la tenían. Muchos trabajaron un poquito más y pues está muy bien. Y todos dijeron, ah, bueno, entonces es el espacio generado por los vectores no 1, no 2 y 0, 1. Y luego dijeron, tomamos el vector 1, 2 y le restamos el vector 1, 1. Tener el vector 0, 1. Entonces esta es combinación lineal de los anteriores a él. Por lo tanto, todavía dijeron, la imagen está generada por estos dos y además es una base para la imagen. ¿Sí? Con esto ya bastaba, pero si ustedes trabajaron hasta aquí y todavía dieron una base que no se les pedía para la imagen de T, bueno, pues es algo bueno porque quiere decir que ustedes tienen bien sus conocimientos, ¿verdad? Pero fíjense, la pregunta era más sencilla, la respuesta era con esto, pero si lo hicieron hasta acá y luego todavía dijeron que el vector 1, 1 y el vector 1, 2 formaban una base para la imagen, pues muy bien, ¿verdad? Por los que lo hicieron. Luego se tenía que encontrar el kernel. Entonces el kernel de T tendríamos que encontrar todos los vectores, ¿verdad? Tales que bajo la aplicación lineal que ya la encontramos, nos los manda al 0, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar todos estos vectores que nos dé el vector 0. Pero ya habíamos calculado quién era esto. Por lo tanto, lo que vamos a tener es este par de ecuación. Tomamos nuestra matriz asociada. Hacemos operaciones elementales en los renglones de nuestra matriz. Llegamos a esta matriz. Ah, pues entonces quiere decir que de aquí tenemos este sistema equivalente a nuestro sistema original. Eso quiere decir que lo tenemos resuelto todo en función de C. Ah, bueno, entonces, ¿quién es nuestro kernel? Nuestro kernel viene a ser esto. Este es el kernel. Y todavía algunas personas, y qué bueno, dijeron, ah, como nuestro kernel son todos estos vectores,
Entonces, una base para el kernel va a ser este vector. Y bueno, está muy bien. Si lo contestaron así, pues todavía están reafirmando sus conocimientos, pero no era necesario. Pero si lo hicieron, por supuesto que está bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, ninguna. Bueno, pues entonces ahí está el examen y como ven, muchachos, pues el examen lo pudieron haber hecho con todo lo que aprendimos a lo largo de todos estos días que hemos trabajado juntos y mucha gente no hizo nada. Entonces, realmente, ¿qué está sucediendo ahí? No están estudiando nada, resuelven este tipo de cosas de una manera muy burda, no emplean lo que nosotros aprendimos de asociar una matriz, hacer operaciones elementales entre los renglones. Ahí sí no entiendo. Bueno, hay alguien que crea y lo pueden decir sinceramente y no hay ningún problema, que el examen estuvo muy, muy, muy difícil, así como para no poderlo hacer. Bueno, como hay silencio, quiere decir que todo el mundo opina que el examen se pudo hacer con los conocimientos adquiridos. ¿Eso es cierto? Yo pienso que sí. Yo creo que sí, profesora. Bueno, entonces, jóvenes, pues lo único es exhortarlos a que estudien mucho. Quieren llegar a ser matemáticos, quieren llegar a ser físicos. Qué bueno, este, eh, realmente aprender matemáticas es algo maravilloso. Ustedes están iniciando sus conocimientos, pero para aquellos que vayan para matemáticas les espera un mundo hermosísimo de conocimientos. Están comenzando, eso sí hay que tener mucha disciplina, como la hay que tener para cualquier otra actividad que ustedes escogieran en la vida. Pero créanme, para llegar a ser matemático, pues se necesita querer serlo. Y hay que estudiar mucho y hay que fijarse mucho en lo que está uno haciendo. Y para física lo mismo, ¿verdad? Les espera un mundo maravilloso. Yo tengo muchos compañeros físicos. eh, eh, bueno, ahorita ya uno de mis compañeros se jubiló, físico, pero llegó él a ser el jefe del Departamento de Oncología de Física en el Centro Médico Siglo XXI, egresado de nuestra escuela. Eh, Hay físicos que han dirigido varios centros de investigación egresados de nuestra escuela, lo están dirigiendo actualmente. Tenemos egresados de física que son grandes astrónomos, porque los conocimientos que obtuvieron en física, en su licenciatura, les permitió hacer doctorados en astronomía y ahora son grandes astrónomos. En fin, hay una riqueza que créanme que no hay límite para seguirse preparando tanto en matemáticas como en física. Ahorita tengo un par de jóvenes que yo creo que hace un mes hicieron su tesis en matemáticas, emplearon sus conocimientos de topología, pero en especial eh, los, eh, los combinaron con química. Y entonces, dentro del jurado hubo una doctora especialista en química que avaló que lo que hicieron nuestros estudiantes egresados de la especialidad de matemáticas era correcto. Y fíjense, esa tesis está por ganar un premio. Entonces, son ejemplos que les doy
de que los conocimientos que van a adquirir a ustedes son muy útiles y hermosos finalmente, si es que les gusta la matemática y la física. Entonces no hay de otra más que pónganse a estudiar muy fuerte para, para ser buenos matemáticos y físicos en el futuro, ¿verdad? Y pues ya tienen ustedes la suerte, el gran privilegio de ser estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, pues háganle honor a ese privilegio que tienen ustedes de pertenecer al instituto, un gran instituto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir aprendiendo cosas, pero antes de seguir vamos de una vez a poner 2 fechas. Fíjense, nuestro tercer examen lo vamos a hacer el 8 de diciembre. Y nuestro examen extra lo vamos a hacer el 15 de diciembre. Ahora bien, las clases no terminan el 8 de diciembre ni el 15 de diciembre. Nosotros vamos a seguir trabajando con conocimientos que tenemos que adquirir. Sin embargo, yo aparto este par de fechas porque necesito tiempo para calificar el tercer examen, entregarles su promedio y que luego ustedes vean si se presentan al extraordinario o no. Si se presentan, aquí lo tenemos. Y además que antes de salir de vacaciones de diciembre ya sepan su calificación final, porque los exámenes extraordinarios, según el calendario, se van a hacer regresando en enero. Pero miren, la verdad es que esos 15 días que vamos a estar fuera en diciembre, no sé si ustedes se van a poner a estudiar o no, y es preferible terminar antes de salir de vacaciones y bueno, pues ya se van a descansar tranquilos. Ya terminamos hasta el extraordinario y vuelvo a recalcarles, yo voy a seguirles dando clases después del 8 de diciembre y después del 15 de diciembre hasta que terminemos. Es que no recuerdo ahorita si es el 22 o de diciembre el curso. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando, pero ya parto ese par de fechas. Entonces escríbanlo por favor en su cuaderno para que ya tengan presentes cuándo vamos a trabajar estos exámenes. Bien, entonces vamos a comenzar un nuevo tema. Fíjense, vamos a ponerle como título matrices y operadores lineales. Bueno, ya sabemos lo que es una matriz, ¿verdad? Pero ahora nos están dando una nueva palabra, operadores lineales. Nosotros definimos lo que era una aplicación lineal entre 2 espacios vectoriales y lo que era un operador lineal, una transformación lineal. Ahora vamos a definir lo que es un operador lineal. Entonces vamos a poner definición sabe un espacio vectorial sobre el campo F si T es una aplicación lineal
con dominio el espacio vectorial B y contra dominio también el espacio vectorial B, diremos que T es un operador lineal definido sobre nuestro espacio vectorial B. Entonces, los operadores lineales son transformaciones lineales o aplicaciones lineales, como gusten llamarles, cuyo dominio y contradominio coinciden. ¿Se entendió? Bien, entonces ahora vamos a desarrollar ciertos conocimientos que nos van a permitir trabajar con el concepto de matriz y de operador lineal. Posteriormente, esto nos servirá de base para trabajar un nuevo tema que van a ser matrices y transformaciones lineales. Entonces, no necesariamente van a ser operadores lineales, pero vamos a empezar despacito y entonces vamos a comenzar con matrices y operadores lineales. Bien, voy a poner la siguiente definición. Ya ven, un espacio vectorial sobre el campo F y sea de una base para nuestro espacio. Fíjense, si alfa es cualquier elemento de B, nosotros sabemos, entonces lo podemos escribir como combinación lineal de los básicos. Y esos escalares vamos a tener para poder escribir alfa como de alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, existen y además son únicos. Entonces, si alfa está en B, sabemos que existen en escalares que además son únicos, tales que este alfa lo puedo escribir de esta manera. Acuérdense ustedes que de lo que aprendimos nosotros en clases pasadas es que cuando teníamos una base, y tomábamos un vector, la existencia de estos escalares la tenemos porque el espacio generado por alfa 1 hasta alfa n es B. Y la unicidad de los escalares la tenemos porque alfa 1 hasta alfa n son linealmente, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos existencia y unicidad de los escalares A1 hasta n, de tal suerte que cumplan esta ecuación. Bueno,
al vector columna. Que viene a ser un elemento de las matrices n por 1, con elementos en el campo F, lo llamaremos el vector coordenado de alfa relativo a la base de alfa. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Bien. Y vamos a denotar, voy a cambiar de lado. Y vamos a denotar a este vector de esta manera. Y fíjense, vamos a echar mano para hacer un ejemplo, del primer ejercicio del examen, cuando teníamos alfa 1, teníamos que esta era base de R3, y habíamos escrito al vector menos 2, 3, 0 como combinación lineal de alfa 1, alfa 2, y habíamos sacado que esto era igual a menos 9 por alfa 1 más 21 por alfa 2 más 7 por alfa 3, ¿verdad? Sabemos que estos escalares existen porque alfa 1, alfa 2 y alfa 3 generan a R3. Son únicos porque alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son linealmente independientes. Entonces, el vector coordenado de beta respecto a la base, esta vamos a llamarle B, viene a ser este vector columna. ¿Verdad? Ya tenemos este ejemplo. ¿Hay alguna duda, jóvenes, hasta aquí? No. Bueno, voy a cambiar de lámina. Proposición. Fíjense, vamos a tomar un par de vectores en nuestro espacio vectorial B.
Vamos a tomar un escalar y vamos a demostrar lo siguiente. Fíjense. El vector coordenado de la suma de alfa con beta respecto a la base B va a ser igual al vector coordenado de alfa respecto a la base B más el vector coordenado de beta respecto a la base B. Y número 2, vamos a demostrar que el vector coordenado del vector que es el producto del escalar K por el vector alfa en la base B es igual al producto de K con el vector coordenado de alfa respecto a la base B. Bueno, manos a la obra, demostración. Fíjense, vamos a suponer que alfa, los escalares para escribir alfa en función de los elementos de la base B son A1, A2 y hasta N. Y para escribir a beta son B1, B2 hasta Bn. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? De este par de ecuaciones, vamos a tener que entonces alfa más beta es igual a 1 más B1 por alfa 1, etcétera, a n más Bn por alfa n. Entonces, fíjense, de esta última ecuación tendremos que el vector coordenado del vector que es la suma de alfa con beta en la base B es este vector columna. Pero a su vez, esto lo puedo ver como la suma del vector columna más el vector columna pero la primera matriz columna es el vector coordenado de alfa en la base B, ¿verdad? Según esta ecuación. Y según esta, el siguiente es el vector columna coordenado de beta en la base B. Y ya terminamos. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Entonces vámonos con el punto número 2. Bueno, para este punto número 2 vamos a echar mano de esta ecuación. Y entonces vamos a tener que el producto del escalar K por el vector alfa es igual al escalar K por el escalar A1 con el vector alfa 1. Así nos vamos. Y de esta última ecuación, muchachos, vamos a tener que entonces el vector coordenado del vector que resulta de hacer el producto del escalar K por el vector alfa en la base B
tiene que ser este vector columna. Pero sabemos que esto es lo mismo que poner K por el vector columna pero esto es el escalar K y el vector columna es el vector coordenado de alfa respecto a la base B. Y con eso tenemos el punto número 2. ¿Se entendió? Sí. Profesora. Bien. Fíjense ustedes. Esta proposición que acabamos de demostrar nos lleva a lo siguiente. Voy a borrar. Fíjense ustedes. Yo me puedo fijar en mi espacio vectorial B. Y me puedo fijar en el espacio de todas las matrices de tamaño n por 1 con entradas en el campo F, pero yo sé que esto también tiene una estructura de espacio vectorial sobre el campo F. Entonces aquí tengo un par de espacios vectoriales. ¿Todos están de acuerdo en lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Y fíjense, a su vez puedo definir una función entre este par de espacios vectoriales, son ambos espacios vectoriales sobre el campo F, de la siguiente manera. Si yo tomo un alfa en B, le puedo asignar de manera única su vector coordenado respecto a la base B, que es una matriz de tamaño n por 1f, porque es una matriz columna. ¿Están de acuerdo en lo que yo acabo de describir? Bueno, pero fíjense qué bonito, muchachos. ¿Qué pasa si yo tomo alfa, beta, elementos de B y tomo un escalar? Bueno, si yo me fijo en la imagen de la suma, y aquí recalco suma en verde porque estoy sumando vectores, la definición me dice que este es el vector coordenado de la suma de alfa con beta respecto a la base B. Esta suma en verde porque es la suma que tengo definida para los vectores de B. ¿De acuerdo todos hasta lo que acabo de escribir? Sí, profesora. Pero la proposición anterior me dice que esto es la suma del vector coordenado de alfa con respecto a la base B con el vector coordenado de beta respecto a la base B. Y ese símbolo de suma entre ellos dos, ¿de qué color lo pongo? Azul. Más bien es rosa, ¿no? Ah, lo veo como azul. Bueno, Bueno, el de las matrices de tamaño n por 1, ¿están de acuerdo? Porque allí ya estoy sumando matrices. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. sí. Ahora bien,
Si yo tomo la imagen del escalar K por el vector alfa, y este producto lo pongo en verde, porque es el producto que yo tengo definido en mi espacio vectorial B, el producto escalar. Esto es igual al vector coordenado del producto de K por alfa respecto a la base B. Pero por la proposición anterior, esto es lo mismo que el escalar K por el vector coordenado de alfa respecto a la base B. Ese producto, ¿de qué color lo pongo? Rosa. Rosa, porque aquí ya estoy haciendo el producto escalar que yo tengo definido en mi contradominio de mi función phi. Bueno, eso lo tengo por la proposición anterior. Entonces, ¿qué puedo decir, muchachos, de phi, de la función phi? Vean dónde comenzamos, dónde terminamos, dónde comenzamos, dónde terminamos. ¿Qué puedo decir de la función phi? Es una aplicación lineal, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, phi es una aplicación lineal entre este par de espacios vectoriales. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ahora bien, ¿quién será el kernel de esta aplicación lineal? Bueno, imagínense que tomo un vector y me dicen que su imagen es el vector 0 de mi contradominio. Ah, pero ¿quién es mi vector 0? Es el vector columna de tamaño n por 1, cuyas entradas son todos iguales a 0. Bueno, ¿esto qué quiere decir entonces? Que alfa es igual al vector 0. Sí, porque entonces alfa sería el escalar 0 por alfa 1, el escalar 0 por alfa 2, así me voy, más el escalar 0 por alfa n. Y esto tendría que ser el vector 0. Ah, pues esto me dice que el kernel únicamente consta del vector 0. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces sí es una aplicación lineal cuyo kernel consta únicamente del vector 0. Voy a cambiar de lámina. Bueno, aquí mismo borro este pedacito. Pero fíjense ustedes, quiero que me ayuden a encontrar bueno, la dimensión de B, como mi base tiene n elementos, es Z. Pero ¿quién es la dimensión del espacio de todas las matrices de tamaño n por 1 con entradas en el campo F? ¿Cuál es su dimensión? También n. También N. Entonces, fíjense, phi es una aplicación lineal cuyo kernel consta únicamente del vector 0. Y acuérdense que si consta únicamente del vector 0, quiere decir que es no singular. Quiere decir que es inyectiva. ¿Todos de acuerdo en eso?
Eso lo aprendimos la clase antepasada. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, Pero como la dimensión del dominio es igual a la dimensión del contradominio, ¿qué significa? Eso también lo aprendimos la clase pasada. Que phi es una aplicación lineal que invertible. muy bien. Vamos a ponerle biyectiva. Lo cual es equivalente a decir que es invertible. ¿De acuerdo todos? Sí, profesora. Sí, Bueno, los matemáticos a esto le dicen, en resumen así lo ponen todo lo que acabamos de decir, lo dicen de la siguiente manera. Phi es una aplicación lineal que es un isomorfismo entre mi espacio vectorial B y mi espacio vectorial de todas las matrices de tamaño n por 1 con entradas en el campo F. Así le llaman los matemáticos a una aplicación lineal o transformación lineal entre dos espacios vectoriales que sea biyectiva o que sea invertible. Es un isomorfismo. ¿De acuerdo todos? sí. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo así con un dibujito. Los matemáticos cuando encuentran un isomorfismo entre dos estructuras algebraicas, le ponen así. Y luego, si quieren, le ponen el phi, que es el isomorfismo que encontraron. Bueno, eso quiere decir que cada vez que tomo un elemento de aquí, le puedo corresponder bajo phi con un único elemento de aquí, que ya sé quién es, el vector coordenado respecto a la base B, y viceversa, ¿verdad? Si tomo una matriz de tamaño n por 1, le puedo hacer corresponder un vector, ¿verdad? Entonces aquí si tomo una matriz de tamaño n por 1, ¿a quién le hago corresponder? Al vector que se escribe de esta manera. Que además se comporta muy bien, ¿verdad? Porque esta función a la suma del vector alfa con el vector beta me lo manda siempre a la suma de la imagen de alfa bajo phi más la imagen de beta bajo phi, y si yo tomo cualquier escalar, es la imagen del escalar k por el vector alfa, es el vector k por la imagen de phi. Eso quiere decir que está respetando la estructura algebraica
de estos espacios vectoriales. Entonces, hagan de cuenta como si nosotros tomáramos este espacio y esta es una calca del anterior. ¿Y quién es nuestro papel calca que nos ayuda a hacer esa identificación? Es precisamente este isomorfismo. Bueno, en matemáticas, cuando se encuentran este tipo de cosas, quiere decir que todo lo que hagamos aquí tiene su equivalente a la derecha. ¿Cómo lo encontramos? Bajo el isomorfismo phi. Análogamente, todo lo que hagamos a la derecha, tenemos su equivalente a la izquierda. ¿Cómo lo encontramos? Bajo la inversa del isomorfismo phi. ¿Se entendió? Sí, Bueno, entonces fíjense, quiero que piensen lo siguiente y que me lo argumenten la próxima clase. El conjunto teta 1 teta subíndice M, subconjunto de B, es LI, sí, solo sí, el conjunto formado por los vectores coordenados de teta 1, teta 2 hasta teta M. Esto es un subconjunto de las matrices columnas. Es LI. Y como es doble flecha, entonces es una condición necesaria y suficiente. Teta 1 hasta teta M son LI, sí, solo sí. Los vectores coordenados correspondientes con respecto a la base B son LI. Quiero que piensen esto que estoy afirmando y lo que yo digo es que sale inmediatamente de todo lo que vimos la clase de hoy. Piénsenlo, por favor, y el viernes vemos la respuesta. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? yo no tengo ninguna, profesora, gracias. Bueno, gracias a ustedes por su atención. En la tarde les mando sus exámenes. Si tienen alguna duda, el viernes, terminando la clase, me quedo con los muchachos que tengan alguna duda de su examen para resolverlo. Bueno, gracias por su atención. Que tengan buen día, muchachos. Gracias, Miss, igualmente. Gracias a usted igualmente. Nos Hasta vemos. luego. Gracias.